contra las ventanas de Sweet Dreams, mientras Caris Hume colocaba magdalenas recién horneadas en el escaparate. Cada una de ellas estaba decorada con una violeta de azúcar diminuta, su seña de identidad. Le encantaban esas primeras horas, antes de que llegaran los clientes, cuando podía pensar tranquilamente y saborear el aroma de la vainilla y la canela. El teléfono sonó a las 7:30 en punto, lo que no era habitual. Los clientes rara vez llamaban tan temprano. Al habla Caris Hume. Apoyó el auricular en el hombro mientras seguía acomodando las magdalenas. Buenos días, señora Hume. Soy Barclay Owen, del bufete de abogados Owen, Quint y Asociados. Llamo por la herencia de su madrina, la señora Iris Llewellyn. Caris se quedó helada. Iris había muerto hacía 3 semanas tras una larga batalla contra el cáncer. Caris había estado en el funeral, pero desde entonces se había sumergido en su trabajo, intentando no pensar en el hecho de que nunca volvería a ver a la mujer que había sustituido a su madre. Sí, claro. ¿Qué puedo hacer por ti? La SRA. Llewellyn te dejó una herencia. Necesitamos reunirnos para el papeleo. Es bastante urgente, dada la naturaleza de los activos. ¿Activos?, intervino Caris. No comprendo. Aeris nunca habló de herencia. Su madrina le dejó su restaurante, señora Hume, The Leafy Crown. A Caris le tembló la mano y una de las magdalenas cayó al suelo. La Corona de Leafy era el restaurante más prestigioso de Dublín. Políticos, famosos y hombres de negocios cenaban allí. Aeris lo había creado 30 años atrás a partir de un pequeño café y lo había convertido en una leyenda. Debe de haber algún error, murmuró Caris. Ningún error, señora Hume. La señora Llewellyn era muy clara en sus instrucciones. Eras como una hija para ella. Pensó que eras la única persona que podía mantener vivo el legado del restaurante. Una hora más tarde, Caris estaba sentada en el despacho del señor Owen, revisando los papeles que confirmaban su propiedad del restaurante, valorada en varios millones de euros. Iris conocía su diagnóstico desde hacía más de un año, explicó el abogado. Lo había planeado todo cuidadosamente. Además del restaurante, hay una bodega, contratos con proveedores y condiciones especiales para el personal. Dejó una carta con instrucciones. Caris cogió el sobre con manos temblorosas. En él estaba escrito, «Para mi querida Caris», con la familiar letra inclinada de Aeris. ¿Puedo llevarme esto a casa? Sí, claro, pero tenemos que finalizar la transferencia de derechos en los próximos días. El restaurante no puede estar mucho tiempo sin gestión. Caris asintió, aún sin creerse lo que estaba pasando. Recordaba la primera vez que entró en la cocina de Leafy's Crown, siendo una niña de 9 años. Su madre había trabajado allí como pastelera hasta que murió de neumonía cuando Caris tenía 14 años. Aeris la había tomado entonces bajo su protección, le había pagado los estudios y le había enseñado todo lo que sabía sobre repostería. «Eres especial, Caris», le decía a menudo a Aeris. «Tienes unas manos que sienten la masa y un corazón que le pone amor». Inmersa en sus recuerdos, Caris apenas se dio cuenta mientras firmaba todos los papeles necesarios. Todo lo que sabía sobre el negocio de la restauración lo había aprendido de Aeris, pero dirigir Leafy's Crown parecía una tarea imposible. Cuando Caris llegó a casa, era mediodía. Esperaba tener tiempo para leer la carta de Aeris antes de que Jervis volviera del trabajo, pero su coche ya estaba aparcado en el patio delantero de su pequeña casa en un suburbio de Dublín. Se habían conocido hacía 6 años en una cena benéfica organizada por la empresa donde trabajaba Jervis. Caris se encargaba de los postres. Jervis se acercó a ella con su tarta de lavanda y miel en la mano y le dijo que no había probado nada igual en su vida. Un año después, se casaron. «¿Caris? ¿Estás en casa?» La voz de Jervis sonaba tensa. Entró en el salón y vio a su marido sentado en el sofá con un vaso de whisky. Las 2 de la tarde no eran habituales. «¿Qué te pasa?»
¿Por qué no estás en el trabajo? Jervis levantó los ojos hacia ella. Era un hombre atractivo, alto, de pelo oscuro y rasgos faciales correctos, pero ahora su expresión, habitualmente confiada, había sido sustituida por algo parecido al pánico. Mi madre me ha llamado. Dice que has heredado la corona del Liffey. ¿Es verdad? Caris se quedó helada. Aún no le había contado a nadie lo de la herencia. ¿Cómo podía saberlo? Entonces es verdad. Jervis dio un trago a su whisky. Maldita sea, Caris, ¿por qué no me lo has dicho? Acabo de volver del abogado. Iba a decírtelo esta noche. Mamá es amiga de la mujer de uno de los camareros del Crown. Están todos en shock. Aeris te dejó el restaurante a ti, no al chef ni a nadie de la dirección. Caris sintió que se ruborizaba. Por supuesto, mucha gente se sorprendería. El dueño de una pequeña pastelería que de repente consigue uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Aeris era mi madrina. Estábamos muy unidas. ¿Pero un restaurante? ¿De verdad? Jervis se levantó y empezó a pasearse por la habitación. ¿Tienes idea de lo que significa? Esto no es una pastelería con 3 mesas y magdalenas caseras. Es un negocio multimillonario. Caris aferró el sobre que contenía la carta de Aeris. Sabía que Jervis tenía razón. Ella nunca había dirigido un negocio de esta magnitud, pero Aeris creía en ella. Puedo hacerlo. Aeris me enseñó mucho. Caris, sé realista. Jervis se detuvo frente a ella. Haces pasteles hermosos, pero ¿qué sabes de cartas de vinos? ¿Sobre contratar personal? ¿De balances? Puedo aprender, respondió ella en voz baja. Jervis se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba especialmente irritado. Mamá dijo que era una locura, y estoy de acuerdo con ella. Ante la mención de Tamsin Niles, Caris sintió un nudo familiar en el estómago. Su suegra nunca había ocultado su decepción por la elección de su hijo. Panadero, llamó a Caris como si fuera una palabrota. ¿Qué tiene que ver esto con tu madre?, preguntó Caris tratando de ocultar su irritación. Jervis apartó la mirada. Va a venir a cenar. Quiere discutir la situación. ¿Discutir qué? Es mi herencia, Jervis. Nuestra herencia, corrigió él. Estamos casados, ¿recuerdas? Las palabras hirieron a Caris. En 6 años de matrimonio, Jervis nunca había mostrado ningún interés por su pastelería. Lo había considerado un bonito pasatiempo que le reportaba algo de dinero, y ahora que había un activo valioso, de repente todo era Belmichi. Por la noche, la casa se llenó del olor del caro perfume de Tamsin. Ella entró, como siempre, sin llamar, con su característico «Estoy aquí, queridos». Alta, con el pelo rubio perfectamente peinado y un maquillaje impecable, Tamsin parecía más joven que sus 60 años. «Caris, cariño», Tamsin acarició con el hocico la mejilla de su cuñada. «¡Qué noticia tan increíble! Debes de estar en estado de shock». «Hola, Tamsin», Caris intentó sonreír. «Sí, ha sido inesperado». «Seguro que lo fue». Tamsin entró en el salón, arrojando su abrigo a los brazos de su hijo. Aeris siempre había sido excéntrico. ¿Recuerdas, Jervis, que te conté cómo se negó a servir al ministro porque llegaba 15 minutos tarde? Tenía muy mal genio. Caris permaneció en silencio. Tamsin nunca había conocido a Aeris. Había oído todas esas historias de sus brillo en la alta sociedad dublinesa a la que anhelaba pertenecer. Durante la cena que Caris había preparado de antemano, Tamsin comenzó a esbozar su badishwoso. «He hablado con Fielding», dijo a su hijo, ignorando a Caris. «Cree que tenemos que movernos rápido. El mercado de los restaurantes está en auge, sobre todo los de lujo como Liffey's Crown». «¿Quién es Fielding?», preguntó Caris. «Oh, solo mi asesor financiero», dijo Tamsin. «No importa. Lo importante es que tenemos 2 opciones. O vendemos el restaurante ahora, mientras su reputación sigue intacta, o...» Hizo una pausa dramática. «Yo podría hacerme cargo». Caris casi se atraganta con el vino. «Perdona, ¿qué?»
No me mires así, querida, se rió Tamsin. No siempre fui ama de casa. Trabajé como contable para una gran empresa antes de casarme, y siempre soñé con tener mi propio restaurante. Nunca hablabas de ello, comentó Caris. No había motivo para hacerlo, se encogió de hombros Tamsin. Pero ahora que tenemos la oportunidad, Jervis, cariño, di algo. Jervis parecía inseguro, cambiando la mirada de su madre a su mujer. Mamá tiene razón, Caris. Ella tiene experiencia en finanzas. Y yo podría ayudar con la parte técnica, página web, sistemas de reservas, ese tipo de cosas. ¿Y yo qué?, preguntó Caris en voz baja. Aeris me dejó el restaurante a mí. Tamsin le dio una palmadita en la mano. Cariño, nadie dice que no puedas participar. Puedes hacer los postres, son maravillosos, pero la gestión, eso es otra cosa. Necesitas experiencia, contactos. Caris recordó la carta sin abrir de Aeris en su bolso. Debería haberla leído antes. Necesito pensarlo, dijo. Es una gran decisión. Por supuesto, querida, sonrió Tamsin, pero sus ojos permanecieron fríos. Pero no lo pienses demasiado. Los negocios no esperan. Después de cenar, cuando Tamsin se fue, Caris por fin encontró tiempo para abrir la carta de Aeris. Se encerró en el cuarto de baño, el único lugar donde podía estar sola. Mi querida Caris, escribió Aeris, si estás leyendo esto, significa que me he ido. No estés tan triste. He vivido una buena vida y estoy orgullosa de lo que he creado, especialmente orgullosa de ti. Te dejo la corona de Liffey, no porque no tenga otros herederos, sino porque eres la única persona a la que confío mi creación. Tienes todo lo que necesito: gusto, intuición, trabajo duro y, lo más importante, corazón. Te encanta dar a la gente no solo comida, sino también alegría. Es un don poco común. Sé que dudas de ti misma, pero recuerda que yo también empecé con una pequeña cafetería y sin experiencia. Todo lo que tenía era pasión y ganas de aprender. El restaurante te ayudará. El chef Bran ha sido mi mano derecha durante 15 años. La gerente, Nita, conoce todos los procesos. Te están esperando y están dispuestos a apoyarte. Y otra cosa importante, no todos los documentos y bienes te han sido entregados hoy. Hay detalles que solo Barclay conoce. Ponte en contacto con él si tienes algún problema. Cree en ti misma como yo creo en ti. Con amor, Aeris. Aeris apretó la carta contra su pecho, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Aeris creía en ella, y no podía defraudar a su madrina. Cuando salió del baño, Jervis la esperaba en el dormitorio con unos papeles en las manos. Toma, le tendió los papeles. Es un poder notarial. Mamá cree que sería más fácil si le dieras el derecho de llevar el restaurante. Temporalmente, por supuesto. Caris miró los papeles y luego a su marido. Recordó cómo se conocieron, cómo él admiraba sus pasteles, cómo decía que era la mujer con más talento que había conocido. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿O simplemente no quería darse cuenta de que su marido siempre había sido un hombre débil, impulsado por una madre ambiciosa? No, dijo Caris en voz baja pero con firmeza. No lo firmaré. El rostro de Jervis se contorsionó de ira. Caris, no seas testaruda. ¿Te das cuenta de que no puedes encargarte del restaurante? Mamá quiere ayudarte. Tu madre quiere quedarse con lo que es mío. Caris sintió que su determinación crecía en su interior. Aeris creía en mí. Sabía lo que hacía. Jervis tiró los papeles sobre la cama. Aeris era una vieja egoísta. Te utilizó toda su vida. Primero como un asistente gratuito, luego como un apoyo emocional. Y ahora te ha dejado con un negocio en el que tienes garantizado el fracaso. No hables así de ella. Caris le levantó la voz a su marido por primera vez. No sabes nada de mi relación con ella. Sé que mi mujer lleva 6 años horneando magdalenas en una pastelería diminuta, con las que apenas llega a fin de mes. Jervis se acercó más a ella. De repente tiene un restaurante que vale millones. ¿Qué crees que dirá la gente?
¿Qué pensarán los clientes de Leafy's Crown cuando se enteren de que su local favorito es ahora propiedad de una mujer que nunca ha dirigido nada más grande que una bandeja de pasteles? Cada palabra golpeaba como un látigo. Caris sintió que su confianza se derretía. Tal vez Jervis tenía razón. Tal vez ella realmente no podía manejarlo. Necesito tiempo para pensar en esto, dijo, retrocediendo hacia la puerta. No hay tiempo, Caris. Jervis cogió los papeles de la cama y la siguió. Mamá ya ha hablado con los proveedores. Están esperando una decisión. O nos dejas ayudar o... No terminó la frase, pero la amenaza flotaba en el aire. Caris se sintió acorralada. Nunca había podido resistirse a la agresión, sobre todo de las personas más cercanas a ella. Toda su vida había estado cediendo, transigiendo, intentando complacer a todo el mundo. De acuerdo, dijo por fin. Firmo, pero con la condición de que sea una medida temporal. Un mes como mucho. Y quiero que se me mantenga informado de cualquier decisión. El alivio en el rostro de Jervis era casi palpable. Por supuesto, querida, es razonable. Dejó los papeles sobre la mesa y le tendió un bolígrafo. Caris la cogió despacio, sintiendo la pesadez en la mano. El rostro de Aerys pasó ante sus ojos, su sonrisa confiada, sus palabras. Cree en ti misma como yo creo en ti. En ese momento, sonó el teléfono. Caris dio un respingo y dejó caer la pluma. Voy a contestar, dijo Jervis, claramente molesto por la interrupción. Mientras hablaba por teléfono, Caris miró los documentos. El poder había sido redactado por un abogado, probablemente el mismo Fielding. Otorgaba a Tamsin el control total del restaurante sin restricciones ni plazos. No era una medida temporal, era una transferencia de poder. Jervis volvió con los ojos encendidos. Era mamá. Acababa de hablar con el chef del Corona. Amenaza con irse si la dirección no se decide para mañana. Tenemos que actuar ahora, Caris. Ella sabía que era mentira. Bran, el chef, era leal a Aerys hasta la médula. Él nunca amenazaría con irse, especialmente a Tamsin, a quien ni siquiera conocía. En ese momento, algo se rompió dentro de Caris. Durante 6 años había soportado el desprecio de Jervis por su trabajo, los comentarios condescendientes de Tamsin, su creencia compartida de que ella no era más que una simpática ama de casa a la que se le permitía jugar a su pequeño negocio. No, dijo, y esta vez no había ni una sombra de duda en su voz. ¿Cómo que no? Jervis dio un paso hacia ella, con el rostro contorsionado por la ira. No voy a firmar esos papeles. La corona de Leafy me pertenece. Aerys la quería, y no le fallaré. Maldita sea, Caris. Jervis golpeó la mesa con el puño. Vas a arruinar el restaurante. Vas a arruinar un negocio que ha costado 30 años construir. Tal vez, le miró sin miedo, pero será mi elección y mi responsabilidad. El rostro de Jervis se puso morado de rabia. Cogió los papeles y su teléfono. Muy bien, ya que te has decidido, llamaré a mi madre. Que se encargue ella. Caris lo observó marcar el número, extrañamente tranquila. Sabía que acababa de cruzar una línea más allá de la cual su matrimonio nunca volvería a ser el mismo, pero de alguna manera eso no la asustó. Tamsin llegó 20 minutos después, como si hubiera estado esperando aquella llamada. Entró en la casa como una furia, sin ocultar su irritación. Caris, empezó sin saludar. Jervis me lo ha contado todo. Entiendo que estés confundida y emocionada. La muerte de Aerys fue un duro golpe, pero ahora no es el momento de tomar decisiones sentimentales. Caris miró a su suegra en silencio. Durante 6 años había intentado complacer a esta mujer, ganarse su aprobación. 6 años fingiendo no darse cuenta de su manipulación y control sobre Jervis. He tomado una decisión, Tamsin, dijo con calma. Voy a llevar el restaurante yo sola. Tamsin soltó una carcajada, corta y aguda. Cariño, sé realista.
Eres panadera, no empresaria. Leafy's Crown es una máquina compleja con docenas de empleados, proveedores, una clientela, un movimiento en falso, y todo se vendrá abajo. ¿Es eso lo que quieres? No. Caris negó con la cabeza. Por eso mismo no te daré el restaurante. Tamsin se puso pálida y luego roja de ira. Jervis, se volvió hacia su hijo. Explícale a tu mujer que está cometiendo un error. Jervis parecía confuso, cambiando la mirada de su madre a su esposa. Caris, por favor, seamos razonables. Intento ser razonable, replicó Caris. Aeris me ha confiado el restaurante. Tengo un equipo que me ayudará a solucionarlo. Puedo manejarlo. ¿Un equipo?, resopló Tamsin. ¿Te refieres a esos arrogantes cocineros y camareros? No te obedecerán, Caris. Verán que eres incompetente y se marcharán. Estoy dispuesta a correr ese riesgo. Caris se dio la vuelta para marcharse. ¡Alto! Jervis la agarró del brazo. No puedes irte así como así. Tenemos que decidirlo ahora. Caris le soltó la mano. No hay nada que decidir. El restaurante es mío y yo lo llevaré. El rostro de Jervis se contorsionó de rabia. Corrió hacia la mesa donde estaban los documentos del restaurante que Caris había traído del abogado. «Basta ya», agarró los papeles. «Ya que no puedes tomar una decisión sensata, yo lo haré por ti. ¿Qué haces?» Caris intentó quitarle los papeles, pero Jervis la empujó. «Lo que tenías que haber hecho desde el principio», se volvió hacia su madre. «Toma, mamá, el restaurante es tuyo ahora. Haz con él lo que creas conveniente». Tamsin sonrió triunfante, aceptando los papeles. «Chico listo. Siempre supe que tomarías la decisión correcta». Caris observó la escena, sintiendo que algo en su interior finalmente se desgarraba. Su marido acababa de entregar su herencia a su madre sin siquiera pedirle su consentimiento. «No puedes hacer eso», dijo ella. «Estos documentos están a mi nombre». «Propiedad conyugal, querida». Tamsin le acarició la mejilla. «Jervis tiene tanto derecho al restaurante como tú, y eligió confiármelo a mí. Es legal». Caris sabía que eso no era cierto. Una herencia no se consideraba propiedad comunitaria bajo la ley irlandesa, pero eso no importaba ahora. Tamsin tenía los papeles y no iba a renunciar a ellos. Caris miró a Jervis, tratando de verlo como el hombre con el que se había casado. Pero frente a ella había un hombre extraño con una expresión dura y petulante en el rostro. «Te vas a arrepentir de esto», dijo en voz baja. «No lo creo», se encogió de hombros. «Nos lo agradecerás dentro de un mes, cuando veas lo bien que va el restaurante bajo la dirección de mamá». Caris recogió en silencio su bolso y su chaqueta. «¿A dónde vais?», preguntó Jervis, repentinamente preocupado. Ella se volvió hacia él con una leve sonrisa. «A mi pastelería. Mañana tengo muchos pedidos. Le pido disculpas por el exceso de tamaño. Déjeme escribir un capítulo estrictamente entre 9000 y 10000 caracteres». Caris salió de casa sintiéndose extrañamente aliviada. El aire de la noche dublinesa era fresco y estaba impregnado del olor de la lluvia que se avecinaba. Esperaba sentirse aplastada por la pena o la rabia tras la traición de su marido, pero en su lugar solo sintió una serena determinación. No tenía ganas de volver a casa, donde Jervis y Tamsin probablemente seguían celebrando su victoria. Se dirigió a la tienda de dulces, el único lugar donde siempre se sentía ella misma. Dulces Sueños estaba situada en un pequeño local de una calle tranquila cerca del centro. Cuando abrió la puerta, el olor a vainilla y canela la envolvió como el abrazo de un viejo amigo. Caris encendió la luz y miró alrededor de su pequeño reino. 4 mesas, un expositor de postres, una cocina compacta detrás de un tabique translúcido. No tenía el lujo de Leafy's Crown, pero tenía algo más importante, la sensación de estar en casa. Caris sacó el teléfono y marcó un número que rara vez utilizaba, aunque siempre estaba entre sus contactos. «Aquí, Barclay Owen», respondió el abogado después de la tercera señal. «Señor Owen,
Soy Caris Hume. Le pido disculpas por el retraso de la llamada. No pasa nada, señora Hume. ¿Ocurre algo? Respiró hondo para ordenar sus pensamientos. Las escrituras del restaurante. Mi marido las cogió y se las dio a su madre. Creen que tienen derecho a... Un momento. La voz de Barclay se volvió afilada como una cuchilla. ¿Dice que su marido se llevó los títulos de propiedad en contra de su voluntad? Sí. Dijo que eran bienes gananciales. Barclay soltó una risita. No lo es. Las herencias no son bienes gananciales según la ley irlandesa, a menos que se especifique en el testamento. Pero no se preocupe, señora Hume. Tenemos copias de todos los documentos y los originales ya han sido registrados. Hagan lo que hagan su marido y su madre, no pueden cambiar el título sin su firma ante notario. Caris sintió que la tensión se liberaba un poco. ¿Sigo siendo la propietaria del restaurante? Legalmente, por supuesto, pero si intentan actuar en tu nombre sin autorización, podría causar problemas. Le recomendaría que nos reuniéramos mañana por la mañana para discutir los próximos pasos. De acuerdo, dijo Caris en voz baja. Señor Owen, Aeris mencionó en su carta que no todos los documentos y activos me fueron entregados hoy. Escribió que hay detalles que solo usted conoce. Se hizo el silencio en el teléfono. Sí, es cierto, dijo finalmente el abogado. La SRA. Llewellyn había previsto complicaciones. Discutámoslo mañana en mi despacho, a las 8 de la mañana, antes de que empiece la jornada laboral. Allí estaré. Aquella noche, Caris durmió en un pequeño sofá en la trastienda de la pastelería. Apagó el teléfono, no quería oír las llamadas de Jervis que sin duda vendrían cuando descubriera que no había vuelto a casa. Entró en el despacho de Barclay Owen a las 8 en punto de la mañana, con una bolsa de papel llena de croissants aún calientes. Hornearlos era un ritual relajante antes de una reunión importante. Ah, señora Hume. Barclay se levantó de su mesa para saludarla. Era un hombre alto y delgado, con ojos astutos detrás de unas elegantes gafas. Siéntese, por favor. Caris le ofreció un croissant, que él aceptó agradecido. Increíble, murmuró, dándole un mordisco. Ahora entiendo por qué Aeris te tenía en tan alta estima. Señor Owen, Caris fue al grano. ¿Qué previó Aeris exactamente? ¿Y de qué bienes hablaba en la carta? Barclay se limpió las manos con una servilleta y abrió un cajón del escritorio. Aeris conocía su enfermedad desde hacía más de un año. Durante ese tiempo reestructuró el negocio, sacó una carpeta. Leafy's Crown como restaurante tiene varios componentes. Está el edificio que ahora es de su propiedad. Está la marca y la reputación. Pero hay otros activos dispuestos por separado. Abrió una carpeta y empezó a enumerar. La bodega, valorada en más de 200.000 euros, es una entidad jurídica independiente controlada por un fideicomiso. Usted es el único beneficiario de este fideicomiso. El equipo de cocina profesional se alquila a través de otra empresa, también controlada por usted. Los contratos con los principales proveedores están a nombre de Aeris Llewellyn y Asociados, donde usted figura como socio firmante. Caris escuchó con creciente asombro. ¿Por qué una estructura tan complicada? Barclay sonrió ligeramente. Aeris no solo era una restauradora con talento, sino también una empresaria inteligente. Creó esta estructura para optimizar los impuestos, pero ahora servía para otra cosa, proteger los activos más valiosos del restaurante de posibles malos. Mi marido y mi suegra, asintió Caris. No hago comentarios sobre las relaciones familiares de los clientes, replicó Barclay con diplomacia. Pero Aeris quería asegurarse de que estuvieras protegida en cualquier caso. Deslizó otro documento hacia ella. Era una lista del personal clave de Crown Leafy con información de contacto. Aeris mencionaba específicamente al chef Bran Cassidy y a la gerente Nita Price como personas de plena confianza.
Caris cogió la lista sintiendo un nudo en la garganta. Aerys había pensado en todo, la había protegido incluso en la muerte. ¿Qué hago ahora?, se preguntó. Técnicamente puedes reclamar el restaurante en cualquier momento, dijo Barclay. Pero quizá merezca la pena esperar y ver qué hacen tu marido y su madre. Si intentan actuar en su nombre sin poder notarial, sería un fraude. Caris dudó un momento. Una parte de ella quería ir inmediatamente al restaurante y reclamar sus derechos. Pero la otra parte, la más tranquila y calculadora, le dijo que era mejor esperar. Esperaré, decidió. Pero quiero conocer a Bran y Anita. Necesito saber qué pasa en el restaurante. Después de reunirse con el abogado, Caris volvió a la pastelería. Tenía que prepararse para la inauguración y luego encontrar la manera de ponerse en contacto con el personal de Leafy's Crown sin llamar la atención de Tamsin y Jervis. El día transcurrió con las preocupaciones habituales: hornear, atender a los clientes, tomar pedidos para la semana siguiente. La rutina familiar era tranquilizadora. Entre los visitantes habituales de Dulces Sueños estaba el cartero local, Fergus, un hombre mayor de ojos amables y amante de las magdalenas de arándanos. A menudo se pasaba por allí antes de terminar su turno. Caris querida, la saludó al entrar en la pastelería hacia el atardecer. Una magdalena de su especialidad, por favor. Mientras Fergus disfrutaba de la magdalena, Caris preguntó despreocupada: Fergus, tú repartes el correo en el centro de la ciudad, ¿no? ¿Está Leafy's Crown en tu ruta? Claro que sí, asintió. Es un lugar encantador. Siento lo de Aerys, bendita sea su memoria. Era una mujer estupenda. Sí, dijo Caris en voz baja. Escucha, necesito hacer llegar un mensaje al cocinero, Bran Cassidy. ¿Es posible? Fergus sonrió socarronamente. Para ti, Caris, todo es posible, sobre todo si el mensaje viene con una de estas magdalenas. Una hora más tarde, Caris recibió un breve mensaje de Bran, transmitido a través de Fergus. Puente de O'Connell, a las 19 en punto. Exactamente a las 7 de la tarde estaba en el puente, observando el lento fluir del río Liffey. Había dejado de llover, pero el aire estaba húmedo y fresco. ¿Señora Hume? Una voz grave la hizo volverse. Ante ella había un hombre corpulento, de unos 45 años, con el pelo canoso y corto y unos penetrantes ojos azules. Sus manos, callosas y con cicatrices de quemaduras, delataban años de trabajo en la cocina. Señor Cassidy, le tendió la mano Caris. Gracias por recibirme. Llámeme Bran, le estrechó la mano con firmeza. Vamos a dar un paseo. No quiero que nos vean juntos, los interesados. Caminaron lentamente por el paseo marítimo mientras Bran relataba los acontecimientos de las últimas 24 horas. Su suegra llegó esta mañana con su marido. Se presentó como la nueva propietaria. Me enseñó unos papeles, pero no los examiné, sacudió la cabeza. Aerys me advirtió de que podría haber una lucha por el restaurante después de su muerte. Nos dijo a Anita y a mí que confiáramos solo en ti. ¿Cómo reaccionó el personal? Con cautela. La mayoría de nosotros hemos trabajado con Aerys durante años. No estamos acostumbrados a los cambios repentinos, dijo Bran frunciendo el ceño. Pero tu suegra no perdió el tiempo. Lo primero que hizo fue despedir al ayudante de cocina Liam, diciendo que estaba costando demasiado dinero al restaurante. Liam lleva 10 años con nosotros y conoce el menú del Crown como la palma de su mano. No puede despedir a un hombre así, dijo Caris indignada. Técnicamente, le había ofrecido una salida que hubo con indemnización. Pero el tono no dejaba lugar a dudas, suspiró Bran. Luego anunció Basil. Quiere reducir la carta de vinos a la mitad, eliminar algunas especialidades del menú que le parecen demasiado caras y pretenciosas. Caris sintió que la ansiedad crecía en su interior. ¿Y las reservas de mesa? ¿Con los clientes habituales? Ahí es donde Nita se puso nerviosa.
Intentó explicar que teníamos clientes que reservaban con meses de antelación, que nuestra reputación se basaba en la estabilidad. Pero la SRA, Niles dijo que una nueva perspectiva del negocio era más importante que los viejos hábitos. Se detuvieron junto al parapeto, mirando hacia el agua. Bran se volvió hacia Caris. Aerys confiaba en usted, señora Hume. Dijo que tenías un don especial para percibir lo que la gente necesitaba. No solo para alimentarlos, sino para darles experiencias, recuerdos. Eso es poco común. Caris sonrió avergonzada. No estoy segura de merecer tantos elogios. Aerys no soltaba cumplidos, dijo Bran con firmeza. Si pensaba que eras una digna sucesora, entonces lo eres. ¿Y ahora qué?, preguntó Caris. Tamsin, la señora Niles seguirá cambiando el restaurante. ¿Cuánto tiempo aguantará el personal? Bran se encogió de hombros. Es difícil saberlo. Algunos, como Liam, ya se han marchado. Otros están esperando, observando. Nita está aguantando, aunque es duro para ella. Y para mí, sonrió. Soy demasiado viejo y testarudo para cambiar. Pero la corona de Liffey no es solo un trabajo para muchos de nosotros. Es la familia que Aerys creó, y no queremos perderla. Intercambiaron contactos, y Bran prometió mantener a Caris al tanto. Al día siguiente, Caris se reunió con Nita Price, una elegante mujer de unos 50 años que dirigía el Crown Liffey casi desde su apertura. Se reunieron en un pequeño café alejado del centro, y Nita le contó detalladamente lo que estaba ocurriendo en el restaurante. «Ha despedido a cualquiera que se atreva a llevarle la contraria», dijo Nita, removiendo su té nerviosamente. «Ha reducido la carta de vinos y eliminado algunos de los platos más caros del menú. Ha sustituido al proveedor de marisco por una empresa de dudosa reputación propiedad de un amigo suyo». Bran está furioso. La calidad de la comida ha bajado, pero los precios siguen siendo los mismos. ¿Y los clientes?, pregunta Caris. Los clientes habituales notan el cambio. Algunos ya han cancelado sus reservas. Ayer, Lord Canning, que lleva 15 años cenando aquí todos los viernes, se marchó sin terminar su plato principal. Dijo que no era el Crown que conocía. Caris escuchó con creciente alarma. La reputación del restaurante, que Aerys había pasado décadas construyendo, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Y los contratos con los proveedores? ¿Con la bodega de la que hablaba Barclay? Nita sonrió por primera vez en la reunión. ¡Qué interesante! La señora Niles ordenó la venta de la mitad de la colección de vinos para optimizar los activos. Pero cuando Edward, el sumiller, intentó acceder a la bodega, resultó que no tenía la llave correcta. Resulta que, técnicamente, la bodega no forma parte del restaurante. ¿Y cómo reaccionó Tamsin? Hizo un berrinche. Exigió que se le diera acceso inmediato a todos los bienes, pero Edward dijo que solo podía acudir al propietario registrado de la colección de vinos. Nita se inclinó más hacia ella. Esa es usted, señora Hume, como el derecho a firmar la mayoría de los contratos de vendedor. Aerys lo tenía todo planeado. El sexto día después del Beshio, Caris recibió una visita inesperada. Estaba cerrando la confitería cuando sonó el timbre de la puerta y entró Jervis. Parecía cansado, con ojeras. «Caris», intentó sonreír. «Por fin te he encontrado». «No me estaba escondiendo», respondió ella con calma mientras seguía limpiando las mesas. «Estuve aquí todo el tiempo. No contestabas al teléfono, no volviste a casa. Estoy durmiendo en el sofá de la trastienda, bastante cómodo». Jervis parecía confundido, como si no esperara estar tan tranquilo. «Mira, entiendo que estés disgustado, pero tenemos que hablar. Las cosas se han complicado». Caris enarcó una ceja. «¿Se han complicado? ¿En qué sentido?» «El restaurante. Hay problemas allí. Mamá ha hecho algunos cambios y no todo el mundo está contento, especialmente ese chef, Bran. Está saboteando sus pedidos. Y la gerente, Nita,
siempre se refiere a un contrato que supuestamente no se puede cambiar sin tu firma. No supuestamente, señaló Caris. Sí requieren mi firma. Jervis se pasó la mano por el pelo, nervioso. Mira, sé que lo que hicimos mi madre y yo no fue lo correcto, pero teníamos buenas intenciones. Y ahora necesitamos tu ayuda. Habla con el personal y explícales que mamá actúa en tu nombre. Pero no lo hace. Caris lo miró a los ojos. No autoricé a Tamsin a actuar en mi nombre. Se llevó los documentos por la fuerza y eso no le da ningún derecho legal. Pocos días después, la situación en el restaurante llegó a un punto crítico. Según los informes de Bran y Nita, Tamsin cambió por completo el menú, sustituyendo los platos gourmet por otros más sencillos y baratos. Despidió a otros 3 empleados, incluido un sumiller que se atrevió a oponerse a sus planes de vender parte de la colección de vinos. Los clientes habituales se fueron marchando uno a uno. La prensa empezó a darse cuenta de los cambios. Un pequeño artículo en el periódico local preguntaba qué estaba pasando con el antaño famoso restaurante Leafy's Crown. Caris mantuvo la calma. Siguió trabajando en su pastelería, se reunió con antiguos empleados de Crown y discutió posibles acciones con su abogado, pero no tomó ninguna medida para detener a Tamsin. ¿Por qué no te involucras?, le preguntó Bran durante otra reunión. Está destruyendo todo lo que Aerys creó. Lo sé, contestó Caris en voz baja, pero a veces hay que darle a un hombre cuerda suficiente para que se ahorque. El 10º día después de hacerse cargo del restaurante, Tamsin cometió un error fatal. Se negó a servir a un diputado que había sido cliente habitual del Crown Leafy durante más de 20 años porque un amigo suyo, un empresario local de dudosa reputación, quería su mesa. El escándalo estalló al instante. La diputada escribió un airado post en las redes sociales y los periodistas se hicieron eco de la historia. Por la noche, Crown Leafy era el centro de una tormenta mediática. Todo el mundo se preguntaba qué había sido del legendario restaurante tras la muerte de Aerys Llywelyn. Y esa misma noche, Bran, incapaz de soportarlo, dimitió, negándose a cocinar platos de comida congelada a precios elevados. Junto con él, se marcharon otros 4 cocineros. Sin chef y sin la mitad del personal de cocina, con una reputación empañada y reservas canceladas, Leafy's Crown estuvo a punto de cerrar. Tamsin, sin experiencia en el negocio de la restauración, no supo manejar la crisis. Solo cuando la situación se volvió desesperada, Jervis se dio cuenta por fin de que su madre no estaba salvando el restaurante, sino destruyéndolo con sus precipitadas acciones y su ansia de control. Al día siguiente de la marcha de Bran, Leafy's Crown abrió más tarde de lo habitual. Tamsin daba vueltas por el restaurante tratando de encontrar un chef sustituto. Su traje rosa chillón desentonaba en el elegante interior, diseñado por Aerys con colores apagados y detalles de madera oscura. «No veo cuál es el problema», anunció al resto del personal, reuniéndolo en el comedor. «Si se ha ido un cocinero, encontraremos otro. Dublín está lleno de gente que sabe cocinar». Nita Price, que seguía aferrada a su puesto de gerente, tosió suavemente. «Señora Niles, Bran no es solo un cocinero. Es un chef con estrella Michelin que lleva 15 años trabajando aquí. Muchos clientes vienen solo por sus platos». Tamsin le hizo un gesto con la mano. «Tonterías. La gente viene al Corona por la reputación y el ambiente. Una estrella o 2, ¿qué más da? Lo que importa es que la comida esté presentable». Nadie se atrevió a objetar. El personal se miró en silencio, dándose cuenta de que sus temores se habían hecho realidad. El nuevo propietario no tenía ni idea de las sutilezas de la alta cocina. Tamsin siguió dando instrucciones. «Robert se encargará hoy de las tareas de chef. Mantendremos el menú sencillo, solo con los platos más populares, y nada de nombres franceses. La gente tiene que saber lo que pide». Robert, un joven chef con 3 años de experiencia, palidece.
Tenía talento, pero no estaba preparado para hacerse cargo de la cocina de un restaurante de prestigio. SRA. Niles, no estoy seguro de que pueda manejar el puesto de chef. Quizá deberíamos cerrar temporalmente y buscar un sustituto profesional para Bran. Tamsin entornó los ojos. ¿Cerrar? Ni se te ocurra. La corona no se perderá ni un día. Estarás bien, no te preocupes. Cocina los mismos platos que antes, solo que más sencillos. Se volvió hacia Nita. ¿Cuáles son nuestras reservas para hoy? Nita consultó su tableta. 18 mesas para cenar. 3 de ellas son habituales, incluido Lord Fitzgerald. Estupendo, nos las arreglaremos. Pero esa noche fue el principio del fin para Leafy's Crown. Robert, haciendo todo lo posible, no pudo reproducir los exquisitos platos de Branna. Sin sous chef Liam y los otros chefs experimentados, la cocina era lenta y descoordinada. Los platos salían con retraso y no siempre perfectamente cocinados. Lord Fitzgerald, un caballero canoso de modales impecables, devolvió su filete 2 veces y llamó a Nita. «Querida, ¿qué ocurre?», preguntó en voz baja, pero con evidente preocupación. «Llevo 20 años cenando aquí todas las semanas y nunca me habían decepcionado tanto». Nita lanzó una rápida mirada en dirección a Tamsin, que hablaba con los demás comensales. «Tenemos dificultades temporales, milord. Bran ya no está con nosotros». «¿Qué?». El lord no ocultó su sorpresa. «Pero si es el alma de este lugar, ¿qué ha pasado?». «Nuevo liderazgo, nueva visión», respondió Nita con diplomacia. Lord Fitzgerald asintió comprensivo. «He oído que Aerys dejó el restaurante a su ahijada. ¿Es eso cierto?». «Sí, pero es una situación complicada». «Lo comprendo», suspiró. «Dale mis condolencias al chef. Y mi cuenta, por favor. Me temo que no podré terminar la cena esta noche». Cuando Lord Fitzgerald se marchó, le siguieron otros invitados decepcionados. Al final de la velada, la mitad de las mesas reservadas estaban vacías. La gente se marchaba antes de terminar de cenar o simplemente no aparecía, cancelando sus reservas en el último momento. Tamsin estaba furiosa. «¿Qué está pasando?», le espetó a Nita mientras se marchaban los últimos comensales. «¿Por qué hay tantas cancelaciones? ¿Y qué es toda esa tontería de elegir la comida?». Nita se frotó las sienes con cansancio. «Señora Niles, Leafy's Crown es un restaurante de alta cocina. Nuestros clientes esperan un cierto nivel de calidad y servicio. Notan los cambios, sobre todo los clientes que repiten». «Entonces necesitamos nuevos clientes», cortó Tamsin. «Más democrático, menos snobs, más gente normal que solo quiere una buena comida sin tantas pretensiones». «Pero la reputación del restaurante». «La reputación se puede cambiar», interrumpió Tamsin. «A partir de mañana, bajaremos los precios un 20% y haremos publicidad. Ya he hecho arreglos con el periódico local». Nita sabía que era inútil discutir. Tamsin hacía oídos sordos a cualquier argumento que contradijera su visión. Esa misma noche, en el pequeño piso situado encima de la confitería Dulces Sueños, Carys recibió a un invitado inesperado, Jervis. Parecía agotado, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «No sabía que vivías aquí», dijo, echando un vistazo a la modesta vivienda. «Una solución temporal». Carys le puso delante una taza de té. «¿Qué te trae por aquí a estas horas?». Jervis rodeó la taza con las manos como buscando calor. «El restaurante no va según lo previsto». No había regodeo en la voz de Carys, solo un toque de ironía. «Bran se ha ido, varios cocineros más con él. Los clientes no están contentos». «Mamá», vaciló. «Mamá está segura de que es solo una dificultad temporal, pero yo no lo sé». «¿Qué esperabas, Jervis?», preguntó Carys. «Leafy's Crown no es solo un local y un nombre, es la gente, las tradiciones, la reputación forjada a lo largo de los años». Jervis se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. «Ya lo sé. Es que mamá estaba tan segura.
Siempre había soñado con tener su propio restaurante, y cuando llegó la oportunidad, una oportunidad para quedarse con la herencia de otra persona, terminó Caris en voz baja. Jervis arrugó la nariz. Lo siento, no debería haber hecho eso con los papeles. Estuvo mal. Caris miró a su marido, tratando de ver si su remordimiento era sincero o solo una reacción al problema. ¿Qué quieres de mí, Jervis? Ayúdanos, la miró suplicante. Habla con Bran, convéncele para que vuelva, o al menos ayúdanos a encontrar un nuevo chef. Tienes contactos en el mundo culinario. Caris negó con la cabeza. No lo entiendes. Bran no volverá mientras tu madre dirija el restaurante. Respetaba a Aerys y su visión, y a Tamsin. Ella quiere convertir la corona en algo completamente diferente. Ella solo está tratando de hacer el restaurante más asequible, más rentable, Caris interrumpió. ¿A expensas de la calidad y la reputación? No va a funcionar, Jervis. Leafy's Crown nunca ha sido un lugar para gente normal. Es un restaurante para ocasiones especiales, para gourmets, para quienes aprecian la calidad excepcional y están dispuestos a pagar por ella. Jervis suspiró. He intentado explicárselo a mamá, pero no me escucha. Está segura de que sabe más. Y tú no puedes enfrentarte a ella. No era una pregunta, sino una afirmación de hecho. Jervis bajó los ojos, y el gesto fue más elocuente que cualquier palabra. Toda su vida había estado controlado por una madre autoritaria, e incluso ahora, a los 36 años, no encontraba fuerzas para contradecirla. Solo quiero que las cosas mejoren, dijo en voz baja. Que el restaurante funcione, que vuelvas a casa. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Caris miró a su marido con atención. Nada volverá a ser como antes, Jervis. Han cambiado demasiadas cosas. Al día siguiente, Caris se reunió con Barclay Owen en su despacho. El abogado la recibió con una expresión de contenida satisfacción. He oído que las cosas no van bien en Crown Leafy, dijo, indicándole que se sentara. Sí, asintió Caris. Bran se ha ido, los clientes no están contentos. Jervis vino ayer pidiendo ayuda. ¿Y qué le dijiste? Que nada volvería a ser lo mismo, sonrió débilmente. Pero no he venido por eso. Necesito tu consejo sobre qué hacer, los posibles pasos siguientes. Barclay se reclinó en su silla, mirándola atentamente. ¿Quiere recuperar el control del restaurante? Sí, pero no solo recuperarlo. Quiero crear algo nuevo y, al mismo tiempo, preservar el legado de Aerys. Caris sacó un cuaderno de su bolso. Me he reunido con Bran, Nita y otro personal clave. Están dispuestos a trabajar conmigo. Tengo una idea para abrir un nuevo restaurante en otro lugar. Barclay se acercó interesado. Cuénteme más cosas. He encontrado un local cerca del antiguo barrio de Dublín. Es más pequeño que el Crown, pero tiene carácter. Un edificio antiguo con paredes de piedra y ventanas arqueadas. El propietario está dispuesto a alquilarlo con opción de compra. Caris pasa la página de su cuaderno. Quiero abrir allí un restaurante del patrimonio de Aerys, manteniendo las mejores tradiciones de la corona, pero añadiendo algo propio. Bran será el chef, Nita la encargada. ¿Y la financiación? Caris sonrió. Ahí es donde voy a necesitar tu ayuda. Aerys mencionó algunos activos constituidos aparte del restaurante. Además, la bodega... Sí, por supuesto. Barclay abrió una carpeta. Como he dicho, Aerys ha creado una estructura de propiedad bastante compleja. La bodega, valorada en más de 200.000 euros, es propiedad de una empresa separada en la que usted es el único accionista. El equipo de cocina profesional también está registrado a tu nombre a través de una empresa de leasing. También hay una cuenta de inversión creada por Aerys para el desarrollo del negocio, con una suma de unos 300.000 euros. Caris escuchó con creciente sorpresa. No sabía lo de la cuenta de inversión. Aerys era una mujer prudente, dijo Barclay. Quería asegurarse de que tuvieras recursos para crecer,
pasara lo que pasara con el restaurante principal. ¿Puedo utilizar esos fondos para abrir un nuevo restaurante? Por supuesto. Es más, puedes llevarte la colección de vinos y el equipo de cocina de Leafy's Crown en cualquier momento. Legalmente te pertenecen a ti, no al restaurante en sí. Caris se lo pensó un momento. ¿Y el nombre? Leafy's Crown es una marca muy conocida. La marca Crown Leafy está registrada a nombre de una empresa propiedad de Aeris, de la que ahora te has hecho cargo tú. El edificio del restaurante es un activo independiente, gestionado temporalmente por la señora Niles, aunque sin autoridad legal. Pero la marca, las recetas, el concepto, todo es tuyo. Un plan comenzó a formarse en la mente de Caris. Ella podría tomar todo lo de valor de la corona de Leafy, personal, equipo, colección de vinos, marca, y moverlo a una nueva ubicación, dejando a Tamsin con un cascarón vacío. Mientras tanto, en Leafy's Crown, la situación empeoraba día a día. La campaña publicitaria lanzada por Tamsin atrajo a nuevos clientes, pero no a aquellos para los que se había diseñado el restaurante. Las personas atraídas por los precios reducidos se decepcionaron al comprobar que la comida seguía siendo más cara que en los establecimientos normales, y la calidad ya no estaba a la altura del nivel superior. Los clientes más veteranos, al enterarse de la marcha de Branagh y de los cambios en el menú, cancelaron sus reservas en masa. La carta de vinos, antaño el orgullo del Crown, se redujo a la mitad. Tamsin ordenó la venta de los más caros para mejorar el flujo de caja. Pero cuando el sumiller intentó acceder a la bodega, resultó que solo Caris tenía las llaves y los códigos. Al séptimo día de la marcha de Branagh, unos periodistas de una influyente publicación de cocina acudieron al restaurante. Planeaban hacer un reportaje sobre cómo había cambiado el Leafy Crown desde la muerte de Aeris Llewellyn. Tamsin, inconsciente del peligro potencial, aceptó encantada la entrevista. El Crown se está renovando, dijo mientras posaba para una foto en el comedor. Estamos haciendo el restaurante más moderno, más accesible a los dublineses de a pie. Aeris ha creado un gran establecimiento, pero el tiempo apremia. Tenemos que cambiar para seguir siendo relevantes. El periodista, un joven de mirada penetrante, sonrió amablemente mientras tomaba notas. ¿Y Bran Cassidy? Su marcha sorprendió a la comunidad culinaria. Tamsin no le dio importancia. Bran es un chef con talento, pero su visión no coincidía con la nuestra. Estamos buscando un chef que comparta nuestro deseo de una cocina más... cocina democrática. ¿Democrática? La periodista enarcó una ceja. ¿Podría ser más concreto? Menos pretenciosa, más clara, buenos platos. ¿Por qué necesitamos todos estos términos franceses y porciones diminutas por enormes sumas de dinero? La gente solo quiere comer bien. Después de la entrevista, el periodista pidió la cena. Eligió una de las pocas especialidades de la corona que quedaban en el menú: filete de cordero con romero y puré de trufas. El plato, que había sido una obra de arte bajo Bran, ahora parecía sin vida y estándar. El periodista hizo unas cuantas fotos, le dio las gracias cortésmente y se marchó sin apenas tocar la comida. El artículo salió 2 días después y fue el último clavo en la tapa del ataúd del Leafy Crown. El titular decía: Corona en caída, cómo el legendario restaurante de Dublín está perdiendo su grandeza. El autor detallaba los cambios desde la muerte de Aeris, la marcha de Branagh y otros miembros clave del personal, el declive de la calidad de la comida y el servicio. Se prestaba especial atención a la entrevista con Tamsin, a sus palabras sobre brio y cocina democrática, que el periodista contraponía a la filosofía de Aeris Llewellyn, que construyó el Leafy Crown sobre los principios de calidad excepcional y respeto a las tradiciones de la alta cocina. El artículo se hizo viral al instante en las redes sociales.
Blogueros y críticos culinarios retomaron el tema y compartieron sus recuerdos de la corona desde los tiempos de Aerys y Bran. Alguien incluso inició el hashtag #SaveThatCrownLeafy. Cuando Jervis le enseñó el artículo a su madre, Tamsin se puso furiosa. «¡Snobs! ¡Son todos unos snobs!», gritó mientras se paseaba por el comedor vacío. «Creen que saben lo que debe ser un restaurante». «Mamá, quizá deberíamos replantearnos nuestra estrategia», sugirió Jervis con cautela. «Quizá volver al concepto original, encontrar un nuevo chef con experiencia en alta cocina». «Tú también estás en mi contra». Tamsin se volvió bruscamente hacia su hijo. «Creía que estabas de mi parte». «Solo quiero que el restaurante funcione», dijo Jervis cansado. «Y ahora estamos perdiendo clientes, dinero y reputación. No necesito a estos clientes snobs. Ya vendrán otros nuevos que aprecien mi visión, pero los nuevos clientes no vinieron. Después del artículo de desprestigio, hubo incluso menos reservas. Los viernes por la noche, que suelen ser los más concurridos, solo había 3 parejas sentadas en el Crown Leafy. El 9º día después de la marcha de Bran, llegó el golpe final y decisivo. Por la mañana, unos hombres trajeados entraron en el restaurante con unos documentos. «Representamos al propietario de la colección de vinos y del equipo de cocina», informaron a una atónita Tamsin. «Según los contratos, estos bienes pueden ser embargados en cualquier momento a petición del propietario». «¿Qué propietario?», se indignó Tamsin. «Este restaurante es mío». «El local es suyo, señora Niles, pero no el equipamiento ni la colección de vinos. Pertenecen a la SRA, Caris Hume». Ese mismo día se retiraron del Leafy's Crown las cocinas profesionales, los frigoríficos, la bodega e incluso parte del mobiliario que, como se vio, también estaba decorado aparte del local. Por la noche, Jervis encontró a su madre sentada en un restaurante vacío con una botella de whisky. «Se acabó», dijo con voz sin vida. «Sin equipo no podemos operar. Sin vino no tenemos ni la mitad de los beneficios. El personal se está dispersando». Jervis se sentó a su lado, sin saber qué decir. Por primera vez en su vida vio a su mandona y siempre segura madre rota. «Podríamos comprar equipo nuevo», sugirió sin mucha convicción. Tamsin rió amargamente. «¿Con qué dinero? ¿Sabes cuánto cuesta una cocina profesional y la colección de vinos que Aerys había amasado a lo largo de 30 años?» Bebió un sorbo directamente de la botella. «Nos la han jugado, Jervis. Tu mujer era más tramposa de lo que pensaba». Al 10º día de la entrega del restaurante a Tamsin, apareció un aviso en la puerta del Leafy's Crown: «Cerrado por reformas». Pero los entendidos se dieron cuenta de que no habría renovación. El legendario restaurante, obra de Aerys Llewellyn, había dejado de existir, al menos tal y como los dublineses lo conocían y adoraban. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, en un antiguo edificio con paredes de piedra y ventanas arqueadas, se estaba trabajando a toda marcha en un nuevo restaurante. El legado de Aerys se preparaba para abrir sus puertas, reuniendo lo mejor de lo que Aerys Llewellyn había creado y añadiendo las nuevas ideas de Caris. Esa noche, al cerrar Leafy's Crown, sonó el teléfono de Caris. El nombre de Jervis apareció en la pantalla. Caris se quedó mirando la pantalla parpadeante del teléfono, tomándose su tiempo para contestar. El nombre de Jervis en la pantalla le provocó sentimientos encontrados. Una parte de ella quería ignorar la llamada, la otra sentía curiosidad por saber qué había hecho que su marido se dirigiera a ella, ahora que Leafy's Crown por fin había cerrado. El teléfono seguía sonando. Después del 5º tono contestó. «Al habla». Su voz sonaba neutra, sin un atisbo de emoción. «¡Caris!». La voz de Jervis estaba empapada de pánico. «Gracias a Dios que has contestado. Tenemos que hablar. Es urgente». «¿Sobre qué?».
Intentó mantener la calma, aunque en algún lugar de su interior sintió una punzada de satisfacción por lo desesperada que sonaba la voz de su marido. ¿Sabes qué? El restaurante, la corona, suspiró convulsivamente. Todo se ha derrumbado, Caris. Mamá está histérica. Los abogados hablan de una posible quiebra por los pagos del alquiler y los contratos con los proveedores. Tienes que ayudar. Caris permaneció en silencio, dando a Jervis la oportunidad de hablar. Estaba sentada en un pequeño despacho al fondo del local donde su nuevo restaurante iba a abrir dentro de una semana. En la mesa que tenía delante estaban los menús de muestra en los que Bran y ella habían estado trabajando los últimos días. «Caris, ¿puedes oírme?» La voz de Jervis sonaba desesperada. «Esto es un desastre. Mamá invirtió en reformas y muebles nuevos, pidió un préstamo contra su casa. Si el restaurante no vuelve a abrir, lo perderá todo». «¿Qué puedo hacer para ayudar?», preguntó Caris manteniendo el mismo tono tranquilo. «Puedes...» Jervis vaciló, como si tuviera miedo de decir lo que quería decir en voz alta. «Puedes hablar con Bran, convencerlo de que vuelva, o ayudarle a encontrar un nuevo chef, o devolver todo el equipo y la colección de vinos». Caris terminó por él. Sí, había esperanza en su voz. «¿Puedes hacerlo? Mamá está dispuesta a hacer lo que haga falta. Admite que se equivocó, que se precipitó con los cambios». «Jervis», le interrumpió Caris, «no puedo devolver el equipo y el vino. Ya han sido instalados y colocados en las nuevas instalaciones». «¿Qué nuevas instalaciones?». El desconcierto en la voz de Jervis se transformó en alarma. Caris respiró hondo. Sabía que esta conversación era inevitable, pero prefería tenerla en persona que por teléfono. «Voy a abrir un nuevo restaurante, Jervis. El legado de Aerys. Tengo a Bran, Nita y a la mayoría del personal de la corona conmigo». Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego hubo una risa ahogada, más como un sollozo. «Así que, todo este tiempo, mientras mamá y yo intentábamos salvar la corona, tú cocinabas tu propio restaurante, robando nuestro personal, nuestro equipo». «No he robado nada, Jervis». La voz de Caris seguía siendo tranquila, pero había una nota de acero en ella. «Todo lo que me llevé me pertenecía legalmente. El personal se marchó por voluntad propia porque no quería trabajar con tu madre». «Tú lo planeaste todo», sonó Jervis acusador. «¿Sabías lo que hacías desde el principio?» «No», respondió Caris con sinceridad. «Al principio me sorprendió lo que me hiciste. Luego me enfadé. Y luego, entonces me di cuenta de que el legado de Aerys no eran los muros de la corona del Liffey, sino la gente, las tradiciones, las recetas, todas las cosas que había pasado 30 años construyendo y que tu madre casi había destruido en 10 días». Jervis guardó silencio, y Caris se lo imaginó paseándose por el restaurante vacío, intentando comprender la magnitud del desastre. «Necesito verte», dijo finalmente. «Necesito hablar contigo en persona. ¿Dónde estás ahora?». Caris se lo pensó un momento. Debería decirle la dirección del nuevo restaurante, y si aparecía con Tamsin y montaban una escena. «Estoy en el antiguo barrio, en Fitzwilliam Lane», dijo. 19. «Pero Jervis, si vienes con tu madre o con los abogados, no hablaré». «Vendré solo», prometió. «Dentro de 20 minutos». Terminada la conversación, Caris guardó el teléfono y se levantó de la mesa. Se acercó a la ventana y miró el atardecer dublinés. La vieja calle donde se encontraba su nuevo restaurante estaba empedrada e iluminada por estilizados farolillos, el lugar perfecto para un establecimiento que iba a mantener la tradición, pero sin temer a la novedad. Exactamente 20 minutos después, sonó el timbre de la puerta y entró Jervis. Parecía agotado, camisa arrugada, ojeras, pelo revuelto, inusual para un hombre que siempre había sido meticuloso con su aspecto. Caris se detuvo en el umbral y echó un vistazo a la sala. El restaurante aún no estaba listo para abrir,
pero las obras principales ya estaban terminadas. Paredes de piedra natural, vigas de madera en el techo y elegantes ventanas arqueadas creaban la atmósfera de un antiguo castillo. En el centro de la sala había mesas de madera con manteles blancos como la nieve, los mismos que decoraban el Liffey's Crown. En la pared del fondo había una bodega con puertas de cristal, tras las que relucían botellas de la famosa colección de Aeris. «Pasa», le indicó Caris a su marido con un gesto. «Cuidado, los cables no están todos escondidos junto a la entrada». Jervis entró despacio en la habitación, con la mirada fija en los muebles familiares, los cuadros de Aeris en las paredes y los utensilios de cocina que se veían a través de la puerta entreabierta. «Así que ya está», dijo en voz baja. «Todo este tiempo has estado cocinando. ¿Esto?» «Sí», respondió Caris con sencillez. «¿Quieres café? La cocina ya está funcionando». Jervis asintió, todavía estupefacto por lo que veía. Caris lo condujo a un pequeño despacho donde podían hablar sin oídos indiscretos. Bran, que estaba trabajando en la cocina, saludó con la cabeza, pero no dijo nada. Cuando se sentaron a la mesa con tazas de café, Jervis habló por fin. «¿Por qué no me lo dijiste? Sobre tus planes, que ibas a abrir tu propio restaurante». Caris enarcó las cejas, sorprendida. «Me habrías escuchado, después de llevarte los documentos y dárselos a tu madre». Jervis bajó los ojos. «Hice algo terrible, lo sé. Es que mamá fue muy persuasiva. Ella dijo que no podrías manejarlo, que Crown iría a la quiebra bajo tu mando, que esta era su oportunidad de realizar finalmente su sueño. Y tú le creíste más que a tu mujer». Caris sacudió la cabeza. «Sabes, Jervis, al principio me sentí destrozada por tu traición. 6 años de matrimonio y con tanta facilidad te pones del lado de tu madre en mi contra». «No fue fácil», objetó en voz baja. «Agonizaba. No dormía por las noches, sobre todo cuando no venías a casa, no contestabas al teléfono. Pero no hiciste nada para remediar la situación», terminó Caris. «Incluso cuando se hizo evidente que tu madre estaba destruyendo el restaurante, seguiste sin hacer nada». Jervis se frotó la cara con las manos. «Intenté hablar con ella. De verdad que lo hice, pero ya sabes lo testaruda que es. Nunca admite sus errores, nunca escucha la opinión de nadie. Y tú la has obedecido toda tu vida». Caris miró a su marido sin ira, más bien con pesar. «Sabes, esta crisis del restaurante solo demostró lo que ya había en nuestro matrimonio. Nunca pudiste enfrentarte a tu madre, ni siquiera por mí». Jervis levantó hacia ella sus ojos llenos de dolor. «Te quiero, Caris. Siempre te he querido». «Lo sé», respondió ella suavemente, «pero a veces el amor no basta. Hay que tener el valor de permanecer al lado de la persona que amas, aunque sea difícil». Se quedaron en silencio mientras Jervis reflexionaba. Luego hizo la pregunta que más parecía atormentarlo. «¿Cómo lo hiciste? Todo esto», dijo mientras daba vueltas por la habitación. «El restaurante, el personal, el equipo. Creía que no tenías recursos». Caris dio un sorbo a su café, reflexionando. No quería regodearse, pero pensaba que Jervis merecía saber la verdad. «Aeris era una mujer muy inteligente», comenzó. «Sabía que podría haber problemas de herencia tras su muerte, así que dividió el patrimonio del restaurante en varias partes. El edificio y el nombre Liffey's Crown son una cosa, pero la colección de vinos, el equipamiento de la cocina, los contratos con los proveedores, todo ello se titulaba por separado, bajo diferentes entidades jurídicas controladas por mí». Jervis escuchaba con creciente comprensión. «Así que cuando mi madre y yo tomamos el control del restaurante, lo único que conseguiste fueron paredes en blanco», asintió Caris, «sin derecho a las cosas más valiosas. Además, Aeris me dejó una cuenta de inversión específicamente para el desarrollo del negocio, así que tenía los fondos para alquilar este espacio y empezar». «¿Y el personal?», preguntó Jervis. «Bran, Nita, los otros,
Eran leales a Aerys, respondió Caris con sencillez. Y vieron cómo tu madre trataba lo que había creado. Por supuesto que se marcharon. Muchos de ellos habían trabajado con Aerys durante décadas, la consideraban de la familia. La corona de Liffey no era solo un lugar de trabajo para ellos, era un hogar que tu madre intentaba convertir en algo completamente distinto. Jervis bajó la cabeza, reconociendo la validez de sus palabras. ¿Y ahora qué? Preguntó tras una larga pausa. ¿Qué pasa con la corona? Oficialmente, el edificio sigue siendo mío, dijo Caris. Puedo venderlo o alquilarlo, pero el nombre Crown Liffey seguirá siendo mío. Es una marca registrada. Tu madre no puede seguir usándolo sin mi permiso. Ella lo sabe. Creo que tus abogados ya se lo han explicado. Caris se encogió de hombros. En cualquier caso, no voy a demandarla legalmente ni a pedirle una indemnización por el uso no autorizado de la marca. Que eso quede en su conciencia. Jervis miró a su mujer con una expresión nueva, mezcla de sorpresa y admiración involuntaria. Has cambiado, Caris. Antes no eras tan decidida. Siempre he sido así, replicó ella en voz baja. No había necesidad de mostrar ese lado de mí. Sabes, cuando tu madre y tú me quitasteis la herencia de Aerys, podría haber montado un escándalo y a juicio, hacerlo todo público, pero elegí un camino diferente. Una retirada silenciosa, murmuró Jervis, y luego un golpe cuando nadie lo esperaba. Caris sonrió ligeramente. Prefiero pensar que me quedé con lo importante. El legado de Aerys no está en los muros, Jervis. Está en la gente, las tradiciones, las recetas. Y todo está aquí ahora. Rodeó la habitación. El legado de Aerys continuará lo que ella empezó, pero con mi propia visión. Jervis guardó silencio durante largo rato meditando sus palabras. Luego preguntó en voz baja. ¿Qué hay de nosotros, Caris? ¿Nuestro matrimonio? ¿Tiene futuro? Era una pregunta difícil que Caris se había estado haciendo durante los últimos días. ¿Todavía amaba a Jervis? ¿Podría perdonar su traición? ¿Era posible recuperar la confianza después de todo lo que había pasado? No lo sé, responde con sinceridad. Ahora mismo, toda mi atención se centra en abrir el restaurante. Esa es mi prioridad, y nuestra relación necesita tiempo y espacio para reevaluarse. ¿Quieres divorciarte? Había dolor en su voz. Quiero claridad, Jervis, replicó Caris. Las últimas semanas me han demostrado cuánta influencia ha tenido tu madre sobre ti y sobre nuestro matrimonio. No puedo ni quiero volver a la relación que teníamos. Si vamos a estar juntos, debe ser algo nuevo, basado en la igualdad y el respeto mutuo. Jervis asintió, aceptando sus palabras. ¿Y mamá? Preguntó. Está desesperada, Caris. Invirtió todos sus ahorros en arreglar el Crown, pidió un préstamo. Fue su decisión, dijo Caris con firmeza. Podría haber hecho lo más honesto, admitir que yo era el dueño del restaurante y ofrecerse a trabajar conmigo. En lugar de eso, eligió el camino del engaño y la manipulación. Ahora tiene que afrontar las consecuencias. ¿No vas a ayudarla? ¿Ni siquiera por compasión? Caris dudó un momento. No se alegraba de la desesperación de Tamsin, aunque una parte de ella pensaba que su suegra tenía lo que se merecía, pero estaba dispuesta a tender la mano a la mujer que la había despreciado durante tanto tiempo y que finalmente había intentado arrebatarle su herencia. Veré lo que puedo hacer, dijo al fin. Quizá podamos llegar a un acuerdo sobre el edificio de la corona, pero no volveré allí y permitiré que se use el nombre de Aerys o sus recetas. Eso está fuera de discusión. Jervis exhaló con alivio. Gracias, Caris. Sé que no tienes que ayudar después de todo lo que hemos hecho, pero no lo hago por ti ni por tu madre, lo interrumpió Caris. Lo hago porque no quiero que el nombre de Aerys se asocie con escándalos o litigios. Ella se merece un legado mejor. Jervis se levantó, dándose cuenta de que la conversación había terminado. ¿Cuándo es la inauguración?
preguntó mirando el restaurante con otros ojos. No como una propiedad perdida, sino como un nuevo empeño. Dentro de una semana, respondió Caris. Una inauguración tranquila para invitados selectos y luego el lanzamiento oficial. Tú, vaciló. ¿Vas a invitarme? Caris miró a su marido con atención. Sus ojos mostraban una sincera esperanza mezclada con miedo al rechazo. Ya veremos, dijo en voz baja. Mucho depende de lo que hagas en los próximos días. Cuando Jervis se marchó, Caris se sentó en su despacho, reflexionando sobre los extraños giros del destino. Hasta hacía un mes, solo había sido la propietaria de una pequeña confitería, contenta con su tranquila vida. Ahora estaba a punto de abrir un prestigioso restaurante, de replantearse su matrimonio y, tal vez, de iniciar un nuevo capítulo en su vida. Un golpe en la puerta la sacó de sus cavilaciones. Era Bran. Sra. Hume. El chef seguía dirigiéndose a ella de manera formal, a pesar de que llevaban varias semanas trabajando codo con codo. He terminado el menú principal. Me gustaría repasar algunos detalles con usted. Caris sonrió, dejando a un lado sus pensamientos personales. Por supuesto, Bran. Y, por favor, llámame Caris. Ahora somos socios. El cocinero asintió, con una leve sonrisa en su rostro habitualmente serio. ¿Cómo ha ido la conversación con tu marido?, preguntó, dejando las hojas del menú sobre la mesa. Mejor de lo que esperaba, respondió Caris con sinceridad. Por fin entendía lo que había pasado y parecía darse cuenta de su error. ¿Y su madre? Ella es más complicada, suspiró Caris. Invirtió en la corona, pidió un préstamo. Ahora podría desaparecer todo. Bran soltó una risita. Tiene lo que se merece. Aerys se revolvería en su tumba si viera lo que esa mujer le ha hecho a su restaurante. Lo sé, asintió Caris. Pero no quiero que nuestro éxito se base en el dolor de otra persona, aunque sea merecido. Quizá podamos encontrar la manera de ayudarla sin sacrificar lo que es importante para nosotros. Bran la miró detenidamente. «Te pareces mucho a Aerys», dijo de pronto. Ella también buscaba siempre soluciones que no dejaran tierra quemada a su paso, incluso cuando trataba con gente que no se lo merecía. Aquellas palabras conmovieron a Caris hasta la médula. Ser como Aerys, continuar su legado no solo en la cocina, sino en la forma de tratar a la gente, era el mejor cumplido que podía recibir. «Gracias, Bran», dijo en voz baja. «Significa mucho para mí». Pasaron a discutir el menú y Caris estaba absorta en su trabajo, apartando sus preocupaciones personales a un segundo plano. Aún quedaba mucho por hacer antes de la inauguración y estaba decidida a crear un restaurante del que Aerys se sintiera orgullosa. Aquella noche, cuando estaba a punto de marcharse, volvió a sonar el teléfono. Esta vez el nombre de Barclay Owen apareció en la pantalla. Sra. Hume. La voz del abogado sonaba profesional. Tengo noticias sobre el edificio Crown Leafy. Ha habido una oferta para comprarlo de un grupo de restaurantes en Londres. Están interesados en introducirse en el mercado irlandés y están dispuestos a pagar un buen precio. Caris se lo pensó un momento. La venta del edificio resolvería muchos problemas financieros, pero algo le impedía aceptar inmediatamente. ¿Podríamos pensarlo hasta mañana?, preguntó. Tengo una idea que me gustaría comentar contigo. Por supuesto, aceptó Barclay. Estaré en el despacho a partir de las 9 de la mañana. Cuando terminaron de hablar, Caris se quedó de pie en medio del restaurante casi terminado. La luz del atardecer entraba a raudales por las ventanas arqueadas, creando extrañas sombras en las paredes de piedra. El legado de Aerys ya estaba adquiriendo alma propia, diferente de la corona de Leafy, pero conservando sus mejores tradiciones. La idea que se le ocurrió a Caris era arriesgada, pero potencialmente rentable para todas las partes. En lugar de vender el edificio de Crown, podía ofrecer a Tamsin el alquiler para abrir un restaurante completamente distinto, con un nuevo nombre,
un nuevo concepto dirigido a un público más amplio. ¿Qué es lo que Tamsin estaba tratando de hacer con The Crown, pero sin destruir el legado existente? Eso exigiría que Tamsin se humillara y admitiera sus errores, cualidades de las que no andaba muy sobrada, por lo que Caris sabía. Pero la desesperación a veces hacía maravillas con el carácter humano. Caris sonrió ante sus pensamientos. Aerys siempre había dicho que en el negocio de la restauración, como en la vida, era importante no solo saber preparar platos exquisitos, sino también encontrar soluciones que dejaran un regusto agradable a todos los implicados. Quizá esa era exactamente la solución que acababa de encontrar. Con estos pensamientos, Caris salió del restaurante sintiendo que por primera vez en mucho tiempo miraba al futuro con verdadero optimismo. Independientemente de lo que decidiera Tamsin o de cómo resultara su relación con Jervis, sabía que el legado de Aerys sería su propio triunfo, un lugar donde por fin podría hacer realidad su talento y su visión, al tiempo que continuaría la labor de su querida madrina. La mañana del día de la inauguración del legado de Aerys fue sorprendentemente soleada para Dublín. Caris llegó al restaurante antes de las 7, cuando los primeros rayos de sol empezaban a iluminar los adoquines del casco antiguo. Quería estar sola en el interior antes del ajetreo del día que tenía por delante. El restaurante se había transformado en la última semana. Las paredes de piedra, que parecían frías, estaban ahora decoradas con fotografías antiguas de las calles de Dublín y retratos de Aerys en diferentes momentos de su vida. En el centro de la sala había un arreglo de flores frescas, lavanda y hierbas silvestres, la combinación favorita de Aerys. Los manteles blancos de las mesas de madera, la vajilla de plata pulida, las copas de cristal, todo hablaba de la refinada elegancia por la que la corona de Liffey era famosa en los mejores momentos. Caris caminó lentamente por el vestíbulo, tocando los respaldos de las sillas, comprobando la disposición de las mesas. Luego echó un vistazo a la cocina, donde ya se estaba trabajando a fuego lento. Bran y su equipo se preparaban para la inauguración de la noche. El chef la saludó con una sonrisa respetuosa, pero no interrumpió la salsa que estaba preparando. «Todo va según lo previsto», dijo Nita, apareciendo a su lado con un portapapeles en la mano. «Las 24 reservas confirmadas. El vino se sirve de la bodega, los menús están impresos. El personal estará listo a las 5». Caris asintió agradecida. El apoyo de Nita y Bran durante estas semanas había sido inestimable. Sin su experiencia y sus conocimientos, era poco probable que hubiera conseguido abrir el restaurante con tan poca antelación. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Nita, mirando a Caris con atención. «¿Lista para el gran día?». «Sí y no», respondió Caris con sinceridad. «He estado esperando este momento, pero ahora estoy un poco asustada. Aerys se ha labrado su reputación a lo largo de 30 años. Y yo solo soy su ahijada, que aún regenta una pequeña confitería». Nita puso la mano en el hombro de Caris. «Aerys vio cosas en ti que tú aún no ves en ti misma. Nunca tomaba decisiones a la ligera, sobre todo cuando se trataba de su hijo. Si te eligió para ser su sucesora, tenía absoluta confianza en tus habilidades». Esas palabras dieron confianza a Caris. Respiró hondo y sonrió. «Gracias, Nita, gracias, Nita. Es hora de dejar de dudar y hacer lo que hay que hacer». El día pasó volando en los preparativos finales. Caris comprobó cada detalle, desde la disposición de los colores hasta la iluminación, desde la temperatura del vino hasta los inmaculados uniformes del personal. Quería que la primera noche del legado de Aerys fuera impecable. A las 4 de la tarde, cuando solo faltaba una hora para la apertura, llamaron a la puerta. Caris, que en ese momento revisaba el servicio de mesa, dio un respingo de sorpresa. Detrás de la puerta de cristal estaba Jervis con un ramo de rosas blancas, las flores favoritas de Caris. Parecía fuera de lugar sin su habitual traje de negocios. Llevaba unos simples vaqueros y una camisa azul, y le crecía una barba incipiente en la cara. Caris dudó,
pero abrió la puerta. «Hola», dijo Jervis en voz baja. «Sé que estás ocupada, pero quería verte antes de la inauguración. Te deseo suerte». Le tendió el ramo y Caris lo aceptó con sentimientos encontrados. Una parte de ella seguía resentida con su marido por haberla traicionado, pero otra apreciaba el gesto de apoyo. «Gracias», dijo. «No esperaba verte hoy. No me quedaré a la inauguración», añadió Jervis rápidamente. «Sé que mi presencia puede ser inapropiada, sobre todo para el personal. Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti. Lo que has hecho en tan poco tiempo es impresionante». Caris miró a su marido en silencio, tratando de descifrar sus motivos. ¿Era auténtica admiración o un intento de recuperar su favor? «¿Cómo está tu madre?», preguntó, cambiando de tema. El rostro de Jervis se ensombreció. «No muy bien. Sigue conmocionada por cómo han ido las cosas. Invirtió todos sus ahorros en renovar el Crown y ahora se ha quedado con un local vacío y deudas. He estado hablando con Barclay sobre posibles soluciones», dijo Caris. «Hay un comprador para el edificio, un grupo de restauración de Londres, pero estaba pensando en otra opción». Jervis parecía sorprendido. «¿Cuál era?» «Tamsin puede alquilar el local a un precio razonable», explicó Caris. «No para continuar con Leafy's Crown, ese nombre se quedará conmigo, sino para crear un nuevo restaurante con su propio concepto, algo más democrático, como ella quería, pero sin destruir el legado existente». Jervis la miró asombrado. «¿Haría usted eso? ¿Después de todo lo que había hecho?» Caris se encogió de hombros. «No lo hago por ella. Lo hago porque es lo que Aerys haría. Siempre ha buscado soluciones que beneficien a todas las partes». Jervis sacudió la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. «Eres una mujer increíble, Caris. Solo ahora empiezo a comprenderlo de verdad». Hizo una pausa y añadió en voz más baja. «He hablado con mamá. Una charla seria, por primera vez en años. Le dije que su manipulación y control habían arruinado nuestro matrimonio y casi arruinado mi vida, que ya no permitiría que interfiriera en mis decisiones». «¿Y cómo reaccionó?», preguntó Caris realmente interesada. «Al principio estaba furiosa», sonrió Jervis débilmente. «Te culpó de todo. Dijo que yo era un hijo desagradecido. Pero luego, cuando sus emociones se calmaron, creo que empezó a comprender. Al menos admitió que actuó impulsivamente con el restaurante, que debería haber aprendido más sobre el negocio antes de cambiarlo todo». «Eso es un progreso», comentó Caris. «Sí», se quedó pensativo Jervis. «Por cierto, tengo un piso. He decidido que los dos necesitamos espacio para pensar. Y yo necesito aprender a vivir por mi cuenta, sin la influencia de mamá». Caris se sorprendió. Era una decisión que requería mucho valor por parte de Jervis, que se había pasado toda la vida viviendo con su madre o cerca de ella. «Me alegro por ti», dijo sinceramente. «Es un paso importante». Se quedaron en silencio y hubo más comprensión en ese silencio que en muchas de sus conversaciones anteriores. «Tengo que irme», dijo por fin Jervis. «Te espera una gran noche. Solo quería que supieras que estoy trabajando en mí mismo, y espero que algún día puedas volver a confiar en mí». Se dio la vuelta para marcharse, pero Caris lo llamó. «Jervis, dile a tu madre que mi oferta de alquilar el edificio sigue en pie. Dile que se ponga en contacto con Barclay si está interesada». Jervis asintió agradecido y se marchó, dejando a Caris con un ramo de rosas blancas y sentimientos encontrados. Precisamente a las 5 de la tarde, las puertas del legado de Aerys se abrieron a los primeros invitados. Entre los invitados había amigos de Aerys desde hacía mucho tiempo, clientes habituales de Leafy's Crown, conocidos críticos gastronómicos y varios miembros de la prensa. Caris saludó personalmente a cada invitado, sintiéndose a la vez emocionada y extrañamente tranquila, como si Aerys estuviera invisiblemente presente para apoyarla. La cena se organizó en homenaje a Aerys Llywelyn. El menú
Incluía tanto sus platos clásicos como nuevas interpretaciones creadas conjuntamente por Bran y Caris. Cada plato iba acompañado de una pequeña tarjeta con la historia de su creación o una anécdota de la vida de Aerys. Cuando todos los invitados tomaron asiento, Caris se levantó para pronunciar un breve discurso. «Buenas noches», comenzó, y la sala quedó en silencio. «Gracias por venir a compartir este momento tan especial con nosotros». El legado de Aerys fue creado no solo como un restaurante, sino como una extensión de la obra de mi madrina, Aerys Llywelyn, que me enseñó que la comida no es solo alimento para el cuerpo, sino también para el alma. Hizo una pausa para reflexionar. Hace 30 años, Aerys abrió un pequeño café que se convirtió en el legendario Leafy's Crown. Hoy iniciamos un nuevo capítulo de esa historia. Mantenemos la tradición y la calidad que hicieron famoso al Crown, pero añadimos algo propio. Aerys siempre decía, honra el pasado, pero mira al futuro. Ese es el principio que seguimos. Los invitados asintieron con aprobación, y muchos alzaron sus copas en señal de acuerdo. Esta noche, continuó Caris, el chef Bran Cassidy y su equipo presentarán platos que reflejan el alma de la cocina irlandesa con un toque moderno. Cada plato tiene su propia historia, su propio carácter. Esperamos que estas historias resuenen en vuestros corazones como lo hicieron en su día en los nuestros. Levantó su copa de champán. Por Aerys Llywelyn, cuya pasión por la cocina y amor por la gente nos ha inspirado a todos, y brindo por los nuevos comienzos que conservan lo mejor del pasado. La sala estalló en aplausos y comenzó la cena. Los platos se sucedieron, cada uno una pequeña obra de arte. Filete de cordero con romero y puré de trufa, la especialidad de Aerys, pescado cocinado según una antigua receta irlandesa con toques modernos, postres creados personalmente por Aerys, entre ellos su famoso pastel de lavanda y miel. Los críticos tomaron notas, los fotógrafos capturaron cada plato y los invitados intercambiaron comentarios entusiastas. Caris iba de mesa en mesa, escuchando los comentarios, contando historias sobre Aerys y respondiendo a preguntas sobre los planes de futuro del restaurante. Al final de la velada, estaba claro, la inauguración de Aerys Legacy había sido un éxito rotundo. Los periodistas prometían artículos delirantes, los críticos auguraban estrellas Michelin en un futuro próximo, los fieles clientes de Leafy's Crown expresaban su alegría porque el espíritu de su restaurante favorito siguiera vivo. Cuando se marchó el último comensal, ya había pasado la medianoche. El personal, aunque cansado, parecía entusiasmado. Bran se permitió una amplia sonrisa por primera vez en mucho tiempo mientras aceptaba las felicitaciones de su equipo. «Lo hemos conseguido», le dijo a Caris cuando se quedaron solos en la sala vacía. Aerys habría estado orgulloso. «Esto es solo el principio», contestó Caris, pero en su voz había confianza y expectación, no ansiedad. Al día siguiente, la noticia de la apertura del legado de Aerys apareció en todos los periódicos locales y blogs de cocina. Las críticas eran excelentes, las reservas se sucedían. El teléfono del restaurante no paraba de sonar. Una semana después, Caris recibió una visita sorpresa. Tamsin Niles, vestida con un modesto traje gris en lugar de los brillantes atuendos habituales, apareció en el restaurante entre la comida y la cena, cuando la sala estaba casi vacía. «¿Puedo hablar con la dueña?», preguntó Anita, que se sorprendió al verla marchar al despacho de Caris. Caris saludó a su suegra con cortés moderación. «Tamsin», señaló la silla frente a su escritorio. «¿A qué debo esta visita?» Tamsin parecía desacostumbradamente insegura, casi frágil. Se sentó, se alisó la falda con cuidado y permaneció un rato en silencio, como si estuviera pensando en algo. «He venido a hablar de su oferta», dijo al fin. «El alquiler del edificio de la Corona». Caris asintió, esperando a que continuara. «Al principio quise negarme», admitió Tamsin.
El orgullo no me permitía aceptar ayuda vaciló, de un hombre al que he tratado mal. Lo comprendo, respondió Caris con calma. Pero entonces miré el edificio vacío, conté las deudas y me di cuenta de que no tenía elección, sonrió Tamsin débilmente. Además, Jervis me hizo ver las cosas de otra manera. Dijo que yo siempre había soñado con tener mi propio restaurante, pero que estaba intentando robar el sueño de otra persona en lugar de crear el mío propio. Caris se sorprendió ante tanta franqueza y autocrítica por parte de Tamsin. Parecía que los últimos acontecimientos realmente habían cambiado algo en esta poderosa mujer. ¿Qué has decidido?, preguntó Caris. Me gustaría aceptar tu oferta, respondió Tamsin. Abrir un nuevo restaurante en el edificio Crown, con un nombre y un concepto diferentes. Algo más accesible a la gente normal. Un bistró con buena comida casera a precios razonables. Me parece una idea estupenda, dijo Caris con sinceridad. Aquel barrio carecía precisamente de un establecimiento así. Tamsin asintió y luego añadió con un visible esfuerzo. También me gustaría disculparme por la forma en que te he tratado a lo largo de los años, por lo que hice con la herencia de Aerys. Actué por celos y ambición, sin pensar en las consecuencias. Caris se quedó atónita. Nunca antes había escuchado a su suegra disculparse. Agradezco tus palabras, Tamsin, respondió tras una pausa, y estoy dispuesta a seguir adelante sin ofenderte. Gracias. Tamsin parecía realmente agradecida. Una cosa más. Jervis está realmente preocupado por vuestro matrimonio. Realmente está cambiando, Caris. Por primera vez en años, veo verdadera determinación e independencia en él. Caris permaneció en silencio. No quería hablar de su matrimonio con Tamsin, ni siquiera con esta nueva y más humilde versión de su suegra. No estoy interfiriendo, añadió rápidamente Tamsin dándose cuenta de su reacción. Solo quería que supieras que lo siente de verdad y que intenta ser mejor persona. Cuando Tamsin se marchó, Caris permaneció sentada en su despacho largo rato, reflexionando sobre las vicisitudes del destino. Hacía un mes, su vida parecía predecible y estable. Una pequeña pastelería, un matrimonio con Jervis, cenas ocasionales con Aerys. Ahora todo había cambiado. Era dueña de un restaurante de éxito. Su matrimonio pendía de un hilo y su relación con Tamsin parecía tomar un rumbo nuevo y más saludable. Aquella noche, mientras el restaurante se llenaba de comensales, Caris permanecía de pie en la barra, observando el trabajo de su equipo. Bran dirigía la cocina con su habitual rigor y atención al detalle. Nita supervisaba el servicio, moviéndose con elegancia entre las mesas. Camareros, sumilleres y ayudantes de cocina trabajaban armoniosamente como un solo organismo. «Este es tu legado, Aerys», pensó Caris, dirigiéndose mentalmente a su madrina. «No solo las recetas y no solo el restaurante, sino la gente que has reunido, y prometo preservar y mejorar lo que has creado». En ese momento, Edward, el sumiller, se acercó a ella con una botella de vino. «Señora Hume», dijo con una sonrisa respetuosa. «El invitado de la mesa 5 me pidió que le diera esto. Dijo que era el vino favorito de Aerys y que ella siempre abría una botella en días especiales». Caris cogió la botella y leyó la etiqueta. Era una cosecha poco común que Aerys apreciaba mucho y guardaba para ocasiones especiales. Se volvió hacia la mesa 5 y vio a Jervis sentado modestamente en un rincón de la sala. Sus miradas se cruzaron en el restaurante lleno de invitados. Jervis sonrió ligeramente, pero no intentó acercarse, respetando su espacio y su tiempo. Caris dudó un momento y luego hizo un gesto con la cabeza al sumiller. «Abra la botella y sirva 2 copas. Enseguida me reuniré con mi invitada». No sabía si su matrimonio con Jervis tenía futuro. No estaba segura de si alguna vez podría perdonar completamente su traición. Pero en ese momento, de pie en medio de su exitoso restaurante, rodeada de gente que creía en ella,
Caris sintió una extraña certeza. Pasara lo que pasara, ella podría manejarlo. El legado de Aerys vivía en ella, no solo en sus habilidades culinarias, sino en su confianza, su determinación, su capacidad para perdonar y seguir adelante, en la capacidad de crear no solo comidas exquisitas, sino relaciones armoniosas, en la capacidad de encontrar un equilibrio entre el respeto por la tradición y el valor de probar cosas nuevas. Caris caminó hacia la mesa de Jervis, sintiendo que su fuerza interior crecía a cada paso, una fuerza que nunca antes había conocido, pero que siempre había estado ahí,